¿Qué pasó? ¿Qué? Te vas a la verga tú. Sácate. Grábelos. Aquí nadie va a correr. Cuidado. En el suelo azteca, las fuerzas de seguridad y la población están atrapadas en una guerra sin cuartel. Choques brutales y escenas intensas son el reflejo de la creciente tensión y descontento que azota al país. De un momento a otro, el bullicio de la vida cotidiana se ve abruptamente interrumpido por el eco de balazos y la frenética lucha por el control de las calles. Peleas, sangre y destrucción. El pueblo, cansado de la impunidad y la represión del ejército, se defiende a cara descubierta, con lo que encuentra a su disposición, para enfrentar a sus propias fuerzas armadas, altamente entrenadas y equipadas. Las motivaciones de los civiles son muchas: presión social, abuso de poder e incluso defender a los narcotraficantes locales, que mueven sus hilos ocultos en las sombras. En este video de Mundo Bélico, exploraremos algunos de los casos más impactantes que estremecen las calles aztecas, retratando la cruda realidad que enfrentan miles de habitantes cada día y que a veces, como una gota que rebalsa un vaso, explota repentinamente. Mira, es el general. Hablen con él. Las crudas imágenes que acabas de ver son un testimonio de la violencia que se vive a diario entre el ejército mexicano y sus pobladores. En este caso, una horda enfurecida en el estado de Michoacán, armada con palas, escobas y una valentía alimentada por la indignación, terminó rodeando a un grupo de militares. El conflicto comenzó cuando el ejército detuvo a un presunto halcón, un término popular que define a aquellos que vigilan y reportan los movimientos de las autoridades a los grupos delictivos. La detención fue el detonante de la ira del pueblo que, en defensa del joven capturado, decidió enfrentarse a los militares. Había furia en sus palabras y en sus miradas se percibía una mezcla de miedo y desdén. Los soldados, pese a estar armados, permanecieron impasibles. Las órdenes de no responder eran claras. Cualquier reacción en falso podría desatar una tragedia. Y así fue. La situación escaló rápidamente cuando un grupo de hombres y mujeres, armados con lo que tenían a mano, cercó a los soldados y exigió la liberación de su vecino. La situación en Michoacán ha sido tensa durante años. La región, conocida por la actividad de cárteles y la presencia constante de fuerzas armadas, es un campo de batalla invisible, aunque a veces muy visible, donde civiles, militares y grupos criminales conviven en una frágil paz que puede romperse en cualquier momento, como sucedió durante esa jornada. Los videos que circularon en redes sociales son impactantes. Soldados con todo el poder de su uniforme y sus armas se encontraban acorralados, rodeados por hombres y mujeres del pueblo que los desafiaban en un acto de rebelión inesperada. Aunque los civiles estaban desarmados, la desesperación les daba la fuerza necesaria para enfrentar a los uniformados. Las tensiones crecieron poco a poco. Los gritos, los empujones, los golpes en las patrullas y el cerco humano alrededor de los militares reflejaban el hartazgo y la frustración acumulada en esa región de México, violentada a diario por la corrupción del narconegocio. Este episodio, lamentablemente, es uno más entre los que manchan con sangre esas tierras. Si bien no se conoce el desenlace de este enfrentamiento, es claro suponer que pronto llegarán nuevas noticias con aire de violencia desde Michoacán. Viajemos ahora para conocer una situación aún más inestable que se vive al sur del país, en el estado de Chiapas. El silencio se rompió el 16 de enero de 2024,
cuando la población decidió enfrentar a las fuerzas de seguridad locales. El ruido de motores y botas de militares retumbó en las calles. Las miradas de los pobladores, llenas de miedo e incertidumbre, se volcaron hacia la columna de vehículos oficiales que avanzaba por el corazón de su comunidad. Pero lo que muchos esperaban que fuera un operativo para protegerlos del crimen organizado, se convirtió en una pesadilla de destrucción y abuso que dejó más preguntas que respuestas. Estamos grabando. Tire, estamos grabando. Para muchos, el mensaje fue claro. En Chiapas, un estado marcado por la inseguridad, no solo deben cuidarse de los grupos criminales que siembran el terror, sino también de aquellos que supuestamente llegan para protegerlos. La militarización en esta región ha traído una falsa paz que, en realidad, alimenta el miedo y desplaza a cientos de familias. Debido a esto, muchos ciudadanos decidieron enfrentar cara a cara a los militares. Tiren, démosle, tiren, que grabando se asustan igual. Sí, vienen 20 más ahorita, ustedes son 15, vamos a volar ahorita, y grabando, Estos enfrentamientos contra las fuerzas están generados por diferentes motivos. Uno de los más cruciales es la cantidad de pobladores de la región que debieron huir de sus hogares el mismo día que el ejército llegó a sus tierras. Esa desgarradora situación es una imagen recurrente en Chiapas. Familias enteras, con niños en brazos y ancianos que caminan lentamente, cargando lo poco que pueden rescatar de sus hogares. Hombres y mujeres cruzan ríos, caminan por veredas y se internan en las montañas en busca de refugio. Los desplazamientos forzados no son una novedad en el estado. En 2021, más de 7,000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia provocada por grupos armados, conflictos territoriales y políticos. Pero ahora, la militarización ha sumado otra razón al éxodo de chiapanecos. En lugar de proteger a la población, las fuerzas castrenses han venido a intensificar la inseguridad y el miedo. Muchos sienten que el Estado ha abandonado a Chiapas y que cada intervención militar es solo una amenaza más en su lucha diaria por sobrevivir. Viajemos ahora a Tabasco, un estado en el norte de México, donde el ejército llegó a un nuevo punto de violencia extrema. ¡Llévelo! ¡Para que aprendan! En el calor húmedo y sofocante de Tabasco, los caminos rurales estaban inquietos, como si el mismo aire sintiera la tensión. El 1 de junio de 2019, en uno de esos días en los que el sol parece no dar tregua, un grupo de pobladores se alzó, decidido a tomar el control de su destino en una confrontación inédita. Frente a ellos, un comandante del ejército mexicano, rodeado de uniformados y con el peso de la autoridad sobre sus hombros, se enfrentaba a una multitud que había perdido el miedo. La chispa que encendió la llama era clara para los civiles: los abusos. Días de patrullajes y miradas desafiantes, de supuestos atropellos y maltratos. La gente de Tabasco, firme en su tierra y en su identidad, sentía que estaba siendo invadida por una fuerza que no llegaba para cuidarlos, sino para ejercer control sin freno. Los rumores volaban por los poblados, y pronto, la incomodidad se convirtió en rabia. Por primera vez, los pobladores estaban decididos a enfrentarse al uniforme verde, símbolo de una fuerza que para ellos no representaba protección. Las voces de la multitud, cargadas de reproches y enojo, comenzaron a elevarse como un coro desafiante. Mujeres, hombres, ancianos y jóvenes se unieron en una sola voz. Querían justicia, y si era necesario, ellos mismos la reclamarían. Rodearon al comandante, exigiendo explicaciones, queriendo verlo a los ojos. La presión aumentaba.
Los soldados, por un momento, parecieron perder el control de la situación. A pesar de la tensión, estos pobladores no se doblegaron. Con una fuerza sorprendente, se mantuvieron firmes en su terreno. Habían soportado demasiado. Aquella jornada quedó marcada no solo por la confrontación, sino por el eco de una comunidad harta de vivir a la sombra de la violencia y del abuso de poder. Finalmente, los militares lograron controlar la situación, aunque el conflicto sigue latente en la región. Cualquier chispa puede encender un nuevo y brutal enfrentamiento. Aunque parezca imposible, la situación se pone aún peor en la región de Chiapas, cuando el mundo narco desata un conflicto entre la población civil y las Fuerzas Armadas Nacionales. En la implacable Sierra Madre, el polvo de la violencia se levantó una vez más el 22 de enero de 2024, cuando las fuerzas del ejército mexicano, junto con elementos de la Guardia Nacional, irrumpieron en los municipios de La Grandeza y El Porvenir. La orden era clara: desarticular el poder de los halcones del cártel de Sinaloa, esos espías y delatores que se mueven como sombras por toda la región. Lo que debería haber sido una operación más de rutina para desmantelar las redes del crimen organizado se encontró con una barrera sorpresiva. Los propios civiles de la comunidad protegían a estos buscados delincuentes. ¡Miren! ¡Miren a matar si quieren! Y ustedes allá sin guarida allá. A pesar de la oposición, el ejército mexicano logró avanzar en la captura de varios de los punteros que se ocultaban en la zona. Aquellos eran una pieza clave para el mundo del narcotráfico, encargados de controlar el flujo de información, notificando de cualquier movimiento tanto de sus enemigos como de las propias fuerzas de seguridad. La detención de los informantes no solo fue un éxito, sino que fue la chispa que comenzó un incendio de resistencia en las montañas. La rabia desmedida en la comunidad transformó la operación en una feroz batalla, donde la población, armada con palos y piedras, desafió con furia a los uniformados. Los caminos de tierra se convirtieron en un campo de batalla. Los militares, que avanzaban con su habitual disciplina, fueron recibidos con barricadas improvisadas. Hombres y mujeres, valientes y decididos, rodearon los vehículos de las Fuerzas Armadas, insultando, desafiando, exigiendo respuestas a los supuestos defensores del orden público. La escena fue capturada en varios videos que circularon rápidamente en las redes sociales. Las imágenes mostraban a jóvenes enfrentando a los soldados, palos en mano, repitiendo como un mantra: "No nos van a detener". Pero los soldados no pensaban en dialogar. En respuesta al desafío, los militares no tardaron en lanzar gas lacrimógeno para dispersar a los pobladores. El aire se volvió denso, pesado, y muchos de los manifestantes cayeron al suelo, tosiendo, llorando, incapaces de escapar de los efectos del agente inflamatorio. Sin embargo, los gritos no cesaron. "Ustedes son vendidos", les espetaron a los uniformados, acusándolos de proteger al cártel Jalisco Nueva Generación, el más feroz enemigo de los pobladores de la región. La tensión crecía cada vez más. La situación parecía incontrolable, por lo cual los altos mandos tomaron la decisión de soltar a los punteros o halcones que habían sido capturados por el ejército. Este gesto, aparentemente para calmar los ánimos de la población, solo sirvió para alimentar la sospecha y el resentimiento. ¿Por qué liberar a los informantes del crimen organizado? La respuesta era más simple de lo que creían. La presión de los habitantes había conseguido lo impensable. El resultado de esta jornada de confrontación fue devastador. Destrozos, gritos y heridos. Los militares, que se habían enfrentado a un pueblo dispuesto a todo, comenzaron a cuestionar su papel en una guerra que parecía interminable. ¿Realmente estaban protegiendo a la gente? ¿O por el contrario, se habían convertido en parte del conflicto? Este enfrentamiento en la Sierra de Chiapas dejó una marca imborrable en la memoria de la región. Un claro recordatorio de que en el México rural, donde el narcotráfico y el miedo se cruzan en cada rincón, la lucha por el poder no se libra solo entre cárteles y fuerzas armadas.
A veces, el pueblo, enfurecido y desesperado, decide también tomar las riendas de su destino, por las buenas o por las malas. Y cuando eso ocurre, la violencia se convierte en un monstruo de 1000 cabezas, que se alimenta de la represión, de la impunidad y de la desesperación. Estas escenas parecen repetirse a lo largo del territorio mexicano y la población en algún momento se harta y pasa a la acción. ¡Cálmate, carnal! ¡Cálmate, carnal! En cada una de estas batallas, vemos a comunidades que defienden sus hogares con los recursos que tienen a su alcance, enfrentándose a un ejército que debería protegerlas, pero que a menudo es percibido como una amenaza. Las historias que vimos hoy no son solo casos aislados, son el reflejo de una sociedad que lucha por encontrar un equilibrio entre la seguridad y la libertad, entre la protección de sus derechos y la supervivencia en medio de la violencia. A lo largo de los diversos casos, se observa la voluntad de comunidades que, a pesar de la desventaja, luchan por defender sus hogares y su estilo de vida. Para ellos, resistir ante la intervención del ejército se convierte en una cuestión de dignidad y de control sobre su propio territorio, aunque la violencia y el miedo sean el precio a pagar. En el corazón de cada enfrentamiento está el clamor de una sociedad que se siente abandonada por las autoridades y que ha aprendido a vivir en un constante estado de alerta, donde la seguridad y la justicia parecen ser privilegios de pocos. Ahora sí, luego de conocer las más espectaculares peleas entre las Fuerzas Armadas y la población mexicana, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video de Mundo Bélico.